pasa, Humphries? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso abordaremos todo lo relacionado respecto a los procesos digestivos y sus principales enfermedades. ¡Dentro intro! Bueno, como dije antes de la intro, lo que vamos a ver en este vídeo se centra en los procesos digestivos y sus principales enfermedades. Así que respecto a los procesos digestivos podemos diferenciar 4 tipos: ingestión, digestión, absorción y formación de heces. Respecto a la ingestión y a la digestión, lo que se centra es la transformación de alimentos en nutrientes, y de la digestión la podríamos abordar desde el punto de vista mecánico o el punto de vista químico. Por ejemplo, mecánico lo tenemos con la trituración en la boca, gracias al uso de los dientes, y también la gran parte de la lengua, ya que todo se permite asimilar y se permite compactar y demás. Y después la digestión química, que ocurre efectivamente en el estómago, con ese pH ácido, con ese ácido clorhídrico que está digiriendo gran parte de nuestra comida. Respecto a la ingestión, obviamente es la entrada del alimento al tubo digestivo a través de la boca, en el que masticamos o trituramos, ¿vale? Gracias al uso de los dientes. De hecho, es muy importante masticar bien la comida, porque si no masticáramos bien la comida, la digestión sería muy pesada y de hecho gran parte de la comida no se asimilaría, ¿vale? Esto, bueno, cumple una determinada ley física, que es la relación superficie-volumen. En resumidas cuentas, cuanto más pequeño hagamos una determinada comida, una determinada partícula, más superficie de intercambio, más superficie de contacto habrá en relación con el volumen. Es por eso por lo que a mayor superficie tenga una comida, mayor será la asimilación, porque habrá mayor superficie de contacto y por tanto mayor asimilación en relación con su volumen, ¿vale? Es decir, esto es importante masticar. Masticar, ¿qué hacemos, no? Dividir la comida en trocitos más pequeños, y así se favorece la digestión. Pues porque luego se va a asimilar mucho mejor, y cuanto más pequeño, pues se va a favorecer la digestión. Luego también tenemos la salivación, muy importante. Aquí tenemos también, bueno, esto es una cosa de psicología, que es la campana de Pavlov. Lo que hizo Pavlov fue tocar una campana mientras se le daba comida a los perros, de tal manera que los perros asimilaban la comida con la campana. A lo largo de numerosos estímulos semejantes y numerosas repeticiones de este experimento, llegó un momento de que el estímulo adquirido, que era la campana, llegaba a ser tan potente que si yo solo tocaba la campana, los perros salivaban de igual manera, porque asociaban la campana con la comida de manera separada, ¿vale? Entonces, bueno, eso es el experimento de la campana de Pavlov. Después de que nosotros mastiquemos y salivemos, se forma una especie como de puré de patata, así bastante pastoso, que es lo que llamamos el bolo alimenticio, ¿vale? Y se comienza a digerir un poco gracias a la alfa-amilasa. Luego tragamos, de gran importancia la lengua, y con los movimientos peristálticos, que ya lo vimos en el primer vídeo, pues comienza a bajar a través del esófago y llega fundamentalmente al estómago, ¿vale? Después tendríamos la digestión. La digestión comienza en la boca, gracias a la digestión mecánica que tenemos a través de los dientes y la lengua, y la digestión química que tenemos a través de la saliva. Acordaros de la alfa-amilasa, de la amilasa salival, que lo que hacía era estos carbohidratos, sobre todo los almidones, los digería en pequeñas moléculas, es decir, en los azúcares. Se va transformando en bolo, y el bolo es lo que va hacia el estómago, y en el estómago comienza la digestión química gracias al ácido clorhídrico. Y también tenemos aquí pepsina, acordaros, peptidasa, ¿vale? Asa significa romper, o proteasa, pues vamos a romper las proteínas en aminoácidos, y aquí lo tenemos. El ácido clorhídrico no solo es que favorezca la digestión química, sino es que también activa la pepsina o peptidasa o proteasa, de tal manera que también favorece este tipo de digestión. Y este bolo alimenticio se transforma en el quimo, ¿vale? Que tiene así una estructura, una consistencia pastosa, pero más líquida que el bolo alimenticio. En el intestino delgado, como ya sabéis, se mezcla con la bilis, que favorecía la emulsión de grasas, y la secreción pancreática, que lo que iba a hacer era no solo secretar enzimas digestivas, sino que también iba a alcalinizar todo ese pH ácido que provenía del estómago.
Esas enzimas digestivas iban a ser la amilasa, es decir, ruptura de almidón, de carbohidratos, la peptidasa, ruptura de péptidos de proteínas, y la lipasa, que era una ruptura de lípidos, para todo ir haciéndolo más pequeño y que se favorezca la asimilación de nutrientes. Y todo esto luego se transforma en el kilo, es decir, tenemos el bolo alimenticio, que es según hemos tragado, luego el quimo, que es lo que sale del estómago y desemboca en el intestino delgado, y luego ya tenemos el kilo, que es algo así como una consistencia más lechosa, ¿vale? Que es ya fruto de la secreción pancreática, la secreción hepática y demás, pues bueno, que va consistiendo ya algo más líquido. Luego tenemos la absorción, y es que los nutrientes pasan a través de las paredes del tracto digestivo a la sangre, ¿vale? Comemos alimentos y luego lo convertimos en nutrientes. Y en el intestino tenemos una serie de repliegues, en el intestino delgado, que lo que favorecía era que se absorbiera sobre todo aminoácidos, ácidos grasos y glúcidos simples, es decir, hidratos de carbono, pues se absorben aquí. También el agua, la sal, como el chef este que hace así, que cuesta una pasta los bistecs, y las vitaminas pues se absorben aquí. Lo que decía, tiene muchos pliegues para aumentar el área de absorción. Acordaros que la superficie de intercambio es muy importante y por tanto si tenemos muchos pliegues pues va a aumentar la superficie. Y luego tenemos el intestino grueso. En el intestino grueso donde lo que se absorbe principalmente es el agua, las sales minerales y las vitaminas. Aquí también podemos encontrar una cosa que es muy importante y que cada vez es más importante, que es la flora intestinal. Pues aquí tenemos una serie de bacterias que son muy importantes. De hecho, ya se está viendo que hay incluso trasplantes de flora intestinal. O sea, es muy increíble y está asociada incluso con el rendimiento cognitivo, con la salud de una determinada persona, de hecho también con el rendimiento deportivo. O sea, de hecho, es que se está descubriendo una barbaridad relacionada con la flora intestinal. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros para tener una flora intestinal más sana? Pues comer mucha verdura, mucho vegetal, sin pasarse, porque también es malo, pero por ejemplo la fibra, que a nosotros supuestamente no nos aporta nada, sí les aporta mucho a las bacterias intestinales. Entonces, de esta manera podemos cuidar nuestra microbiota. Y, por ejemplo, esta microbiota también favorece la absorción de la vitamina K, una vitamina que es muy, muy importante, sobre todo para la coagulación de la sangre. Ahora vamos con la defecación, es decir, la construcción de heces. Pues los alimentos que no se pueden digerir se convierten en residuos. De hecho, si comemos determinados tipos de semillas, por ejemplo las semillas de sésamo que encontramos en los panes de las hamburguesas y demás, cuando vamos al baño normalmente nos podemos encontrar algún tipo de semillas. Y es que esto es totalmente normal. De hecho, los pájaros hacen un favor ecosistémico increíble al comer las bayas de determinados tipos de árboles, arbustos, y después, como las semillas no se pueden digerir, las heces tienen estas semillas no digeridas y como los pájaros vuelan largas distancias empiezan a dispersar esas semillas, es decir, empiezan a que esa planta que no se puede mover, obviamente se mueve gracias a los pájaros, ¿no? A su descendencia. El residuo que se va formando, las heces, en el intestino grueso va perdiendo agua y sales minerales compactándose mucho. ¿Dónde va a perder más agua? En aquellos sitios donde sean muy cálidos, no tengamos mayor acceso al agua y demás, y por tanto aquí os traigo las heces de camello, que de hecho casi se utiliza como combustible porque están totalmente secas. La cantidad de absorción de agua que tiene un camello es increíble, obviamente es una adaptación al desierto. Y eso se compacta y finalmente pues se va al trono pues a defecar. ¿Cuáles son las principales enfermedades del sistema gastrointestinal? Pues aquí, por ejemplo, tenemos la caries. ¿Qué pasa? Que si no nos lavamos los dientes, quedan restos de comidas entre los dientes y esto se alimenta las bacterias y microorganismos que tenemos en la boca. Se va alimentando de todos estos restos alimentarios y comienza a producir una serie de ácidos. Esos ácidos comienzan a desgastar nuestro esmalte. De hecho, para el esmalte lo peor que hay son los ácidos. Beber zumo de limón o lo que sea también desgasta bastante los dientes, ¿vale? Porque el ácido es lo que más daña nuestros dientes. De hecho, las pastas de dientes tienen flúor, porque el flúor es algo que es alcalino, es decir, todo lo contrario al ácido y por tanto, pues favorece que no haya tanto problema con los ácidos, ¿no?
Si el debilitamiento de esmalte es tal que se llega a producir un agujero en el esmalte, alcanza la dentina y puede llegar hasta la pulpa, ¿vale? Y aquí es cuando hablamos de una caries, y si ya alcanza el nervio dental es cuando nos empieza a doler mucho. Luego también tenemos la úlcera peptídica. La úlcera peptídica es, no sé si os habéis preguntado, que el pH del estómago es un pH alrededor de 1, un pH alrededor de 1 u 2, ¿no? Entonces, ¿qué tiene el estómago para protegerse? Porque claro, este ácido, si lo desembocamos, por ejemplo, en la piel, nos produciría unas quemaduras terribles. ¿Qué es lo que tiene el estómago? Pues el estómago tiene un mecanismo de protección, que es la mucosa. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, tomamos mucho café, tenemos un determinado tipo de infección por una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que da bastante lata al estómago. O no sé si os ha dicho alguna vez vuestros padres o algún conocido que no toméis ibuprofeno sin comer nada, porque os crea un agujero en el estómago. Pues tiene parte de la razón. ¿Por qué? Porque todo ello favorece que esta mucosa que tenemos, que es nuestra manera de protegernos de ese ácido que tiene el estómago, comience a procesar, o sea, comience a generarse agujeros. Y ahí el ácido, si no hay protección, da igual, es ácido ya sea para ti mismo que para otra persona. Entonces comienza a hacer agujeros y literalmente pues empieza a desgastar las paredes del estómago. Y una úlcera puede llegar a producir sangre, es decir, uno de los síntomas de una úlcera muy grave es que se vomita sangre, ¿no? ¿Cómo sabemos si tenemos una úlcera? Hay unos dolores bastante increíbles de estómago y después, pues bueno, puede producir vómitos, como ya dije, con sangre. Luego tenemos la gastroenteritis. Si sois miembros bueno, ya habéis visto más de mis vídeos. Itis significa inflamación. Gastroenteritis es una inflamación del tracto gastrointestinal. Obviamente la inflamación puede ser en el estómago o puede ser en el intestino. Los síntomas van a ser diferentes y de hecho nosotros seguro que hemos tenido dos tipos de gastroenteritis. Uno de los síntomas sería sobre todo el vómito, si la inflamación ocurre a nivel de estómago, o la otra manera pues puede ser una diarrea, ¿no? Si la inflamación ocurre en esas microbiosidades del intestino delgado o el intestino grueso. ¿Qué pasa? Que si no tenemos si esos pliegues que teníamos para absorber más pues están inflamados, no se va a absorber. Entonces parte de la comida que teníamos que absorber se va a ir por el tubo del desagüe, nunca mejor dicho. Y parte de ese agua también que la íbamos a absorber, pues se va a ir por el tubo del desagüe, ¿vale? Y es eso lo que genera la diarrea. Otros síntomas que tiene, pues obviamente la fiebre, el cansancio, el dolor de estómago, la falta de apetito, son condiciones normales, ¿no? ¿Cuál es el problema de la diarrea y de la gastroenteritis? La deshidratación. Por eso es muy importante tomar suero fisiológico cuando tenemos gastroenteritis, ¿vale? Porque la deshidratación es muy problemática. Luego tenemos la apendicitis. Esto ya ha sido tratado con anterioridad en nuestros vídeos. Itis significa inflamación, la inflamación del apéndice. Obviamente tenemos que ir al quirófano para que nos remuevan, es decir, que nos estirpen el apéndice, porque puede desembocar una peritonitis, que es cuando comienza a liberarse esa infección al resto del peritoneo, se produce una inflamación del peritoneo y cuidado aquí que ya puede pasar a sangre, y si tenemos una infección en sangre, que es lo que se llama septicemia, pues puede llegar al 30% de mortalidad si es una septicemia light, o si es una más grave, pues puede llegar a más del 50%. Así que no es moco de pavo esto de la apendicitis, y era una causa de mortalidad muy grave y muy grande en la antigüedad. De hecho, de aquí se deriva lo que ya dije, la peli del médico, ¿no? Que trata sobre todo la enfermedad del costado derecho, que es la apendicitis. En época de Avicena, un médico, filósofo, astrónomo muy importante. Y luego tenemos el estreñimiento. Sí, es una enfermedad muy importante porque las personas que la afectan, la verdad que sufren bastante, ¿vale? Y nada, lo que ocurre, como ya sabéis, un estreñimiento es que las heces pues quedan ahí retenidas, produciendo una serie de enfermedades. Además, cuidado también, porque la gente que luego desemboca, daros cuenta toda la presión esa que produce, y puede producir la ruptura de capilares, porque toda la región del ano, por ejemplo, está bastante irrigada con venas, capilares, arterias. Entonces, bueno, también no es muy recomendable tener un estreñimiento, obviamente, porque además de que todas esas bacterias pueden entrar en sangre, por ejemplo, pueden producirte una infección bastante grave. Así que el estreñimiento,
Pues suena chiste, pero cuidado. Y después tenemos la hepatitis. ¿Qué pasa con la hepatitis? Itis, inflamación, hepato del hígado, ¿no? Y aquí tenéis cómo un hígado saludable se antepone a la inflamación del tejido del hígado de una hepatitis y puede ocurrir por dos motivos. Por malos hábitos o, por ejemplo, el virus de la hepatitis B, C o A. Sobre todo el virus de la hepatitis C es muy problemático. ¿Por qué? Porque empieza a producir daño en el hígado que luego puede desembocar a una cirrosis y de ahí a un cáncer directamente del hígado. Así que es muy muy grave. También los malos hábitos, como dije anteriormente, una toxina que está muy extendida por ahí y que causa graves daños al hígado es el alcohol, ¿vale? Y ya sabéis, cuando tenemos un daño en el hígado, lo que suele ocurrir es la bilirrubina se nos dispara y da un color amarillento a la piel, a los ojos, a la conjuntiva, etcétera, y es lo que conocemos como ictericia. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, chicos, chicas, esperemos que os haya ayudado, que hayáis aprendido mucho. Lo único que pedimos a cambio es que cuidéis de la naturaleza, que seáis buenos, que estudiéis mucho y nada, hasta la próxima.